Voy a comenzar, si ustedes tienen su Biblia o su dispositivo, con algunos pasajes que les quiero mostrar en el segundo libro de los Reyes. Y ustedes van a ver en el capítulo 4, versículos 8 al 17. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Casi siempre el hombre de la unción, el hombre de Dios, viene acompañado por un staff, por un equipo. Mucho cuidado. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Así que es muy interesante en este pasaje. No pierdan el pasaje porque voy a leer otros textos más ahí. Que el personaje principal es Eliseo, pero hay dos personajes secundarios, la tsunamita y Giesi. Y la tsunamita, o sea, hay tres personas en la Biblia a las que se les llama tsunamita. En este caso a esta mujer. En otros dos casos uno es Abisac, la tsunamita, la última doncella de David. Y en el caso de Salomón, que le llama unas versiones la sulamita y otras la tsunamita, y que es algo similar. Algunos dicen que le llaman sulamita porque es como decir el femenino de Salomón, ¿verdad? Pero cuando hablas de tsunamita, hablas de un pueblo donde hay mujeres bellas, ¿sí? Y que pues los que tienen recursos y dinero van a ese pueblo y escogen una de las muchachas y se la casan, ¿verdad? Pero algunas de esas muchachas bellas son tan bellas que nadie le llega al precio, ¿verdad? Nadie se atreve. Y parece que a esta muchacha le pasó algo similar, pero hubo un viejo que tenía suficiente valor para decirle: pues cásate conmigo. Son historias que están entretejidas ahí en el decir popular, ¿no? Pero esta era una mujer que tenía discernimiento para entender, distinguir a un taumaturgo cualquiera o entender
Se trata de un siervo de Dios. Y ella decidió honrar. Y hizo algo tan interesante como hacerle una casa al siervo de Dios. Se llama el valor de la honra. Algunos le llaman el poder de la honra. Pero en realidad, lo que tú honras, te honra a ti. Y lo que tú honras, si es de Dios, se vuelve en tu favor. Pero lo que tú honras, si no es de Dios, se vuelve en tu contra. Esto es muy interesante. No se trata solamente de una cuestión de elogio, no se trata solamente de una cuestión financiera, aunque la tiene. Y en este caso se trata de una casa que le construyó a un siervo de Dios, solo por decir, este es un siervo de Dios, le voy a hacer un aposento, una casa. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerle una casa al siervo de Dios? Gracias por el entusiasmo. Pero esto es uno de los síntomas que se muestra en el valor de la honra, en el valor de lo que tú puedes hacer y alcanzar. Y en este caso, fíjese cómo hacerle una casa tuvo en reciprocidad darle un hijo. ¿Qué vale más, una casa o un hijo? ¿Y la honra? La honra vale mucho más. Porque lo que es producto de la honra no está limitado. Pero esto solo lo pueden discernir los que pueden entender el valor de la honra en torno a un siervo o una mujer de Dios. No está en todo. La tsunamita le veía pasar. Giesi vivía con él. Uno podría decir, pues pues Giesi le sabe todo, Giesi es el que debería de honrarlo más, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la escritura? Que un día se le murió el niño. Y dices, yo no muy bien quería al niño porque mi marido ya está muy grande y yo ya no estoy tan muchacha, pero el siervo de Dios. Y cuando lo que tú tienes es producto de la honra te resuelve la ecuación de la dificultad en la que tú te metes. Esta mujer, por su discernimiento, en cuanto tuvo la crisis porque se le murió el niño, corrió al siervo de Dios. Fue consistente con la honra que ella otorgó. No buscó un médico, no buscó un enfermero, no, fue con el siervo de Dios el que le dio la palabra. Y pasa algo muy interesante en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos 29 al 31, porque dice, entonces, dijo Eliseo, dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Esta parte me parece muy interesante porque el báculo, el bastón, representa la historia de tu relación con Dios. Es decir, ese báculo representaba todos los milagros que había hecho Eliseo. Él lo usaba porque siempre que lo usaba tenía escritas ahí las historias de los milagros que habían pasado. Y cuando él lo usaba era como un contacto para decir, el Dios que me respaldó la vez pasada me vuelve a respaldar ahora. Pero Giesi fue con el báculo y lo puso y no pasó nada. Y esta es una lección muy poderosa, porque el báculo
no responde al que no tiene la autoridad y el poder y la experiencia con el báculo. Esa vara solo responde en autoridad al que en verdad ha ejercido su historia de su relación con Dios. Giesi llevaba una encomienda. A él nada más se le dijo que tocara al niño, no que lo resucitara, ¿verdad? Y él solo hizo lo que se le mandó en ese momento y el niño no se levantó. Pero es muy interesante que para cuando el profeta llega, él entiende que el niño en verdad está muerto. Es como un filtro. Pero esto deja una lección muy poderosa. Tú no puedes robarle la honra a nadie a quien Dios se la ha dado. Aunque lo imites, aunque uses lo que tengas, no puedes robarle lo que Dios le dio a él. Tú solo puedes usar lo que Dios te ha dado a ti y tienes que tener mucho cuidado de no apoderarte de la honra o creer que tienes el poder que tiene el siervo de Dios, porque aunque seas parte del equipo, aunque te haya comisionado, aunque en algún momento te haya comisionado para algo, recuérdate que el poder está en aquel en quien Dios hizo depositario. Si Dios quiere, Él puede llegar a usarte y tú podrás tener tus propias experiencias, pero no a expensas de robarle la honra a otro. Ahora, hasta aquí vamos bien, pero el niño obviamente resucitó cuando el profeta llegó, se puso sobre él 2 veces y ya sabemos la historia. Nadie más lo podía hacer más que el que tenía el poder espiritual para hacerlo. Ahora, en el paralelo histórico, yo quiero que vean conmigo en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Oiga, mire, 10 talentos de plata frente a 6,000 piezas de oro. Nada más para que tenga una idea del valor que llevaba, en este caso, Naamán, y 10 mudas de vestidos. Aquí se trata de Naamán, el sirio, que estaba leproso. Y que la muchacha que trabajaba en su casa, que era oriunda de Israel, le dijo, allá está un profeta de Dios. Cómo a la distancia honró la autoridad profética de Eliseo. Y este hombre que era pagano, pero que estaba leproso y necesitaba sanarse, le dijo al rey, mira, y como era un general muy valioso, le dijo, pues anda, ve, y mire, le dio todos estos, llévaselos. Y aquí está la historia. En el versículo 15 del capítulo 5, y volvió, este hombre le dijo el profeta, ve y zambúllete 7 veces en el río y vas a ser sano. Y él no quería porque se le hacía que el río Jordán era poca cosa, pero los que iban con él le decían, ¿y qué tal si quedas libre? Hazle caso. Y cuando le hizo caso al siervo de Dios, quedó totalmente limpio de la lepra y en agradecimiento regresó a la casa del profeta, capítulo 5, versículos 15 y 16. Y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán vino a ver a Eliseo y toda su compañía. Y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, mira el nivel de honra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Oiga, llevaba 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Pues por lo menos la 10ª, ¿no? Y el siervo le dice, vive Jehová, versículo 16, en cuya presencia estoy, que no le aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hermanos, algunos analistas dicen que el siervo de Dios no lo aceptó porque probablemente la plata, el oro y los vestidos ya venían contagiados de lepra, ¿verdad? Probablemente. Pero en todo caso, el siervo de Dios mantuvo una postura porque había una guerra en los 2 países, había un recelo en los 2 países. Y él tenía suficiente sabiduría como para entender que había algo más grande que el dinero.
Pero aquí es donde se bifurca el poder de la honra. Se bifurca, es decir, se rompe. Se vuelven dos pedacitos. Porque llegamos entonces al capítulo 5, versículos 20 al 24. Y dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio. ¿Cómo? Se rompió la honra. El siervo de Dios supo lo que hizo aunque tú no lo entiendas. El siervo de Dios tomó una decisión en todo caso que por fe y por convicción tú no puedes contradecir. ¿Pero qué pasó? No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, ándale. Ya cuando tú invocas el nombre del Señor, como que el Señor te va a honrar como honró al siervo, ya te metiste en un problema. Porque el siervo sí es siervo de Jehová, pero el esclavo o el siervo del siervo, pues está en proceso. Tienen que pasar la prueba, tienen que saber si va a avanzar al siguiente nivel. Y aquí ya está reprobando, está usando el nombre de Dios para romper la honra que debe respetar. Porque algunos son muy bíblicos para invocar las cosas rechazando la autoridad espiritual hasta usando la Biblia, ¿verdad? Esto hasta el diablo lo hacen, ustedes saben, ¿verdad? Que cuando llegó al Edén llegó poniendo en duda la palabra de Dios. Y cuando lo enfrentó el Señor Jesús, quiso contradecir la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado que todo se alinea en el valor de la honra conforme a la palabra. Pero entonces dice, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Pues segunda mentira, ya todo iba mal, ¿verdad? Porque él ya había decidido tomar un camino equivocado. Y tercera mentira, mira cómo rompes la honra con las mentiras. Al cabo nadie se da cuenta, tú acá dilas en secreto y nadie se va a dar cuenta. Ah, mi Señor me envía a decirte, una mentira. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. ¿Cómo? Mentirototota. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Cómo? ¿Tan poquito? Versículo 23, la man le dijo, no, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata. Ahora, acuérdense que traía 10 talentos de plata y 2,000 pedacitos de oro, pero imagínense el valor de la plata. Y entonces lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Es decir, Naamán todavía le facilitó sus criados para que lo cargaran. Y así, ¿qué dice el versículo 24? Que llegó a un lugar secreto. Todos tenemos un lugar secreto. Ten cuidado con tus lugares secretos. Y luego si se te olvida dónde lo dejaste, te ha pasado, ¿no? ¿Sí? Ay, pero ¿dónde? No, pero es que nadie lo sabe porque es secreto. Y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. O sea, el lugar secreto era una casa. Este tipo estaba viviendo de la honra del profeta y ya tenía un lugar secreto. Era una casa. Ahí teníamos ya un problema con la honra. Y entonces dice, y luego mandó a los hombres que se fueran. La siguiente escena, versículo 25 al 27, me la imagino como aquel que llega limpiándose las boronas diciendo que no ha comido nada, ¿verdad? Y él entró, versículo 25, y se puso delante de su señor Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Cuarta mentira, y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y luego el valor de la honra, mentirle al que honras. Sí, es fácil engañarlo. Ah, pero el siervo le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, Giezi. Es tiempo de tomar vestidos. Es tiempo de tomar olivares. Es tiempo de tomar viñas. Le está echando en cara todo lo que ha sacado a costa de la honra de manera indebida. Porque se ha estado beneficiando de la honra de manera indebida.
Porque Dios te bendice por causa de la honra, pero tienes que tener cuidado de entender que estás honrando a quien Dios puso. Y no aprovechándote de la honra como si tú fueras el que lo hacía. Le echó en cara tomar platas, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos. Parecía que no se daba cuenta Eliseo en lo que andaba metido Giezi. Ya no solamente tenía su propia casa, tenía su propia hacienda. Aprovechándose de la unción de otro. Pero aquí está la sentencia. Y salió de delante. Le dijo, por tanto, versículo 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Lo más triste. Y a tu descendencia. Para siempre. No habrá palabra profética de sanidad que te quite la lepra ni a ti ni a tu descendencia, porque estarás leproso para siempre. Si no sabe jugar con fuego, mejor no juegue. Si no le entiende, mejor no se meta. Si quiere vivir próspero y bendecido, viva bajo autoridad. Cúbrase correctamente. Porque autoridad espiritual hay, pero tenemos que aceptar nuestra sumisión a la autoridad espiritual. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora, hermanos, fíjense la trascendencia. Ahí podríamos dejarla y yo tengo ya muchas cosas que decirles aquí para terminar el sermón. Pero quiero que vean conmigo algo más. Y está en el capítulo 7. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Estaba sitiada la ciudad, se había acabado el alimento y el ejército enemigo estaba a punto de tomar la ciudad, muriéndose ya de hambre. Pero Giezi, ahora ya no es un leproso, son 4. O sea, ya estaba el leproso junto con sus hijos. Porque cuando te equivocas en el proceso de la honra, afectas a tu familia. Y no puede entrar a la ciudad, tiene que estar allá. Ya no era uno, ya eran 4. Y entonces, mira lo que dice. Los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, pues moriremos. O sea, estaban en un nivel de pérdida total. No había nada que hacer. El detalle es que tenían la sentencia de la lepra para siempre. Bueno, Dios también usa leprosos, ¿eh? Pero tú eres el que tienes que decidir si quieres que Dios te use con lepra o sin lepra. Tú eres el que tienes que decidir si quieres honrar a Dios para que tu familia sea bendecida por generaciones o les vas a transmitir la lepra. Y luego, entonces, dice, se levantaron pues, versículo 5, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus armas, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Recuerden que el día anterior Eliseo había dado una palabra profética diciendo, para el día de mañana la efa de harina estará más barata. Y cuando el mensajero del rey le contradijo, le dijo, tú lo verás, pero no lo disfrutarás. Capítulo 7, versículo 8 al 11. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué dice? Comieron, bebieron. ¿Y qué pasó? La especialidad de Giezi. Tomaron plata, vestidos, oro. ¿Qué dijeron?
El problema de la avaricia cuando te agarra, ya no te suelta. Porque es una obra de la carne, es un cultivo de hábitos. Y si tú no renuncias a él mediante la honra a Dios, la avaricia te va a perseguir para siempre. Es como esta lepra que se le quedó para siempre. Oiga, y están comiendo y allá el pueblo se está muriendo. Porque no les importan los demás. Pero entonces se dan cuenta, ya estamos leprosos y nos vamos a quedar así. Pero si nos amanece, ¿qué dicen? Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron a otra tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Su especialidad. 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Cuando un leproso vuelve en sí. Ya es demasiado tarde para su salud personal y familiar, pero hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio en el rey. Y entonces salieron todos del bocal, ¿verdad? Y había abundancia para todos. Dios honró la palabra del profeta. Y en esa condición, el leproso con sus leprosos tuvieron que convertirse momentáneamente en un instrumento. Ahora, la historia no termina ahí, porque somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Yo quiero que vayan conmigo al capítulo 8, y dice a partir del versículo 1, habló Eliseo a aquella mujer, otra vez aparece la tsunamita en la escena, y le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Hermanos, a veces hay palabras proféticas que son difíciles de aceptar, porque está diciendo, viene una sequía, deja tu casa, deja todo y vete. No, es una decisión muy difícil. Yo sé que muchos no son de Yucatán porque están acá, porque allá donde vivían entró en sequía y se vinieron para acá, ¿verdad? Entonces estamos así. Vinieron siguiendo una dirección divina. Y Dios le dijo a esta mujer, vete. ¿Y qué hizo ella? Honró la palabra profética. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió de ahí a implorar al rey porque en 7 años había perdido su casa. Alguien se había apoderado de su casa, pero mira lo que dice el versículo 4, aparece Giezi otra vez. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces, dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces, el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. ¿Pueden ver los dos paralelos? La tsunamita honró y en todas sus adversidades Dios le dio todo, porque lo que Dios te da mediante la honra tú no lo pierdes jamás. Pero lo que tú ganas ventajosamente contra la orden, contra la honra, lo vas a perder. Ahora, alguno me va a decir, oiga, pero pues Giezi como quiera siguió comiendo y el rey como quiera lo siguió recibiendo. Ajá, sí, porque hay algunos leprosos que se saben la Biblia de memoria, ¿verdad?
y quieren vivir como leprosos. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Si queremos honrar lo que Dios hace y lo que Dios dice, o si queremos vivir de manera ventajosa, dificultosa en este caso, hay algunos detallitos que les quiero mencionar. Primero, no pretendas usar la vara de otro, creyendo que es tuya. La honra le es a cada uno por su propia naturaleza. No usurpes la honra a quien se la merece. 2. Reconoce el valor y el poder de cada posición en el cuerpo de Cristo. 3. La honra no se trata de dinero. El valor de la honra es superior al valor del dinero. El dinero solamente es una ofrenda. El dinero, si se lo ofrendas a Dios, lo vas a mantener. Y si no se lo ofrendas a Dios, te lo vas a gastar. Y lo único que vas a tener es lo que le diste a Dios. Porque lo que le diste a Dios, nunca lo pierdes. Pierdes lo que te gastas. Eso sí lo pierdes. Y luego, ten cuidado con tus lugares secretos, porque seguramente tus secretos te alcanzarán. Porque no hay secretos para Dios. Y el siervo de Dios, aunque jamás te va a perseguir, no creas que porque le tomas ventaja vas a salir airoso. Y número 6, ten cuidado de tomar la ofrenda de la honra que no es tuya, porque ahí viene la lepra y afectará a tu familia. Número 6, no repitas la misma escena de tomar lo que no es tuyo, el mal te alcanzará. 7, recapacita, ve, da las buenas nuevas. Y 8, aprende de tu lepra, porque él estaba leproso, pero en medio de su lepra, el valor de la honra restauró todo lo que le pertenecía a la tsunamita. ¿Y cómo veo esto? Hermanos, las enseñanzas más poderosas probablemente está en el uso adecuado de la honra. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una diferencia. En Génesis 1:1 está lo que Dios hizo perfecto. Y en Génesis 1:2 está lo que el diablo destruyó por quererle robar la honra a Dios. De esa magnitud es entender en la globalidad de lo que Dios hace, que cuando la honra es debida a su nombre, Dios hace todo lo que tiene que hacer de manera perfecta. Y lo vas a ver a partir de Génesis 1:3. Pero cuando te robas la honra usurpando lo que Dios no te dio, creas un caos que lastima todo lo que Dios había creado perfecto. Pero y entonces es importante cuidar el valor de la honra. La honra es una doctrina bíblica. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Efesios 6:2-3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Porque entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9-10. Pero también, dice San Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera a los Tesalonicenses 5:12-13. Y luego dice el autor sagrado de los Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 7:7. Y en Hebreos 7:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y luego me acerco
a la otra expresión de San Pablo, cuando dice: los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor. La palabra ancianos, la palabra hispanoamericana la traduce como los presbíteros. Usted se refiere a los pastores, ¿verdad? Que desempeñan con acierto el cargo de dirigentes, merecen una especial consideración, sobre todo los que se afanan en la proclamación de la palabra y en la enseñanza. El ministerio de la palabra es el ministerio más poderoso que la Biblia tiene en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es un ministerio de la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y yo quiero decir esta mañana que Aliento de Vida tiene un ministerio de la palabra. Y mire cómo le dice la versión Spanish Blue: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. ¿Están conmigo? Ustedes pensaban que mentorear la unción era que alguien iba a venir brincando y saltando, ¿verdad? Eso lo van a tener el próximo fin de semana. Pero quiero decirles, hermanos, que el ministerio no es producto de la casualidad. Y que cuando Dios llama a alguien, lo hace pasar por un crisol muy difícil para procesarlo y asegurarse Dios que lo va a llevar en el nivel que Dios quiere llevarlo. Y esta mañana yo estoy aquí porque ha sido mi responsabilidad por 25 años orar por este ministerio, estar cerca de ellos, recibir sus llamadas cuando me han llamado, acudir a donde me llamen cuando me han llamado, recibirlos cuando han acudido, gozar con ellos, reír con ellos, pero también llorar con ellos. Porque un proceso de 25 años no es un proceso que se da por casualidad. Muchos en el proceso se revientan porque es difícil, porque no es fácil. Pero esta mañana estamos en una celebración de 25 años en la que por la pura gracia de Dios, los pastores Abraham e Ingrid están de pie. Porque el Espíritu Santo los ha postergado para este momento. Porque son una llama de fuego que Dios arrojó sobre el planeta y han sido fieles en cumplir la encomienda que Dios les dio y se vinieron a estacionar en esta bella ciudad como un epicentro de su ministerio para desde aquí bendecir a la ciudad y bendecir a las naciones. Cuando hablamos de la magnitud de este ministerio y enfatizamos que no ha sido tan fácil ni por casualidad, yo estoy aquí esta mañana para honrar a este hombre y a esta mujer. Estoy aquí para decirles que ellos tienen toda mi admiración, que yo me gozo con sus gozos, con sus logros, que yo disfruto cuando los veo que brincan, pasan, salen, entran, van, y me gozo cuando veo los testimonios de lo que Dios está haciendo en tantos países de América Latina y el mundo, pero esta mañana me gozo con lo que Dios está haciendo aquí en Mérida, en Aliento de Vida, porque el Espíritu Santo está respirando aquí, porque el aliento del Espíritu está aquí, y porque esta ciudad está siendo impactada por lo que Dios hace, y todos ustedes son producto de lo que Dios está haciendo, pero era necesario hacer un espacio. Porque después de este 25 aniversario aún hay más. Hay más países que recorrer. Hay más sudor que sudar. Hay más construcciones que construir. Hay más familias que restaurar. Hay más perdidos que rescatar. Porque la obra no termina ahora, pero era necesario.
hacer este pequeño espacio para honrar a los que merecen esta honra. Yo voy a pedir a mis pastores Abraham e Ingrid que vengan conmigo aquí a este lado. Y voy a hacer algo. Quiero que vengan aquí a este lado. Voy a hacer algo que Dios puso en mi corazón. Son 25 años.